Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aragne y vamos a alucinar juntos. Y hoy sí que vamos a alucinar juntos porque vamos a recordar con todo detalle uno de los casos más importantes dentro de la criminología española de los últimos tiempos. Hace unos días la plataforma de streaming Netflix puso en su catálogo una docuserie que ya se había estrenado previamente y la ha ampliado con otro episodio extra porque también tuvo novedades en 2020 al respecto. Y es sobre el caso de Asunta Basterra, que por cierto el documental se llama así, Caso Asunta Basterra, Operación Nenúfar, que fue el nombre de la operación que le dio la policía en su momento. Consta de 4 episodios donde explican al detalle este famosísimo caso criminal ocurrido en España en septiembre de 2013, como digo, hace poquito que se ha cumplido 10 años del mismo y es un señor documental. O sea, de verdad, lo recomiendo, por favor, miradlo porque es buenísimo. Salen hablando implicados en la investigación y también posteriormente en el juicio y demás. Lo recomiendo al 100%. Así se hace un documental de un caso criminal, de verdad. Hoy voy a comentar el caso de Asunta Basterra, que es un caso muy triste y con pelos y señales, así que acompañadme en este vídeo, va a ser denso, va a ser de los largos y va a ser bastante exhausto, de verdad. Bien, antes de ir con el vídeo, recordaros que si os gusta este tipo de contenido, que le deis a me gusta, que lo compartáis, que activéis la campanita ya que os avisa cada vez que subo nuevo vídeo todos los miércoles y los domingos. No me enrollo más, siempre digo esto y siempre lo diré. Vamos con el vídeo del caso de Asunta Basterra, Operación Nenúfar. Bien, como siempre sabéis que me gusta situarme en el tiempo y en el espacio y en este caso pues nos tenemos que trasladar a la noche del 21 al 22 de septiembre de 2013, concretamente en Teo, que es un pueblo, una comarca de A Coruña, en Galicia, en el norte de España, para quien sea de fuera de España, ¿vale? Y es que en esta zona aparece el cuerpo de una niña de tan solo 12 años tirada al costado de la carretera en una cuneta prácticamente, muy poco iluminada, era un tramo sin iluminación y bueno, unos testigos que pasaban por allí avisan a la policía, al teléfono de emergencias del 112 para informar de esto y enseguida se personó la Guardia Civil y una ambulancia y pues se pusieron manos a la obra. 112 Galicia, buenas noites, dígame. Le llamo de aquí de Cacheiras, por favor, que es que hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta. ¿Creen que está muerta? Sí, creemos que está muerta. Tiene los ojos blancos, tiene sangre en la nariz, está meada y está tirada aquí en el talud contra una paneleta. A ver, exactamente, dígame dónde están ustedes. Nosotros estamos en la recta de Cacheiras, donde está la glorieta, y se mete a la izquierda una pista forestal que no tiene salida. ¿Se han acercado a la niña? ¿La han tocado? No, nosotros no hemos tocado a la niña, pero estamos aquí junto a ella. Retrocediendo unas 2 o 3 horas antes del hallazgo del cuerpo de la pequeña de 12 años, hacia las 10:30 de esa misma noche, unos padres no muy lejos de allí, en Santiago de Compostela, a unos 17 kilómetros de donde se había hallado a la niña o donde se hallaría más adelante, dentro de 3 horas, el cuerpo de la niña, habían interpuesto una denuncia por desaparición en una comisaría. Pues su hija de 12 años, a la que habían dejado estudiando en casa esa misma tarde, sobre las 18:30, las 6:30 de la tarde, no se encontraba al regresar la madre después de hacer unas diligencias, unos recados, y ella regresó sobre las 9:30, estuvieron buscándola un rato por los alrededores de la calle y bueno, ya a las 10:30 desesperados pues acudieron a denunciar la desaparición de la pequeña. El cuerpo de la niña pertenecía a Asunta Basterra y era efectivamente esta niña desaparecida. Era la hija adoptiva de origen chino de Rosario Porto y Alfonso Basterra. Ambos estaban divorciados en el momento de los hechos.
a causa de una infidelidad por parte de Rosario Porto, pero seguían manteniendo la cordialidad y de hecho residían muy próximos el uno del otro por el bien de la niña, para no alterar su rutina. De hecho, sus pisos estaban como que a 50 metros de distancia el uno del otro, girando una esquina. Y el piso donde estaba residiendo Alfonso Basterra era de propiedad de Rosario Porto, que, como explicaré a continuación, era una señora pues que su familia tenía mucho dinero y muchas propiedades y demás. Bien. Rosario Porto Ortega era abogada y era hija de otro abogado muy importante y muy conocido en Galicia, que era Francisco Porto Mella, quien tenía un bufet de abogados muy prestigioso y bueno, muy conocido, y era un señor pues que lo tenían una eminencia de la abogacía, por decirlo de alguna manera. Su madre, María do Socorro Ortega Romero, no se quedaba atrás porque era catedrática en Historia del Arte en la universidad. Entonces, su padre incluso fue cónsul honorario de Francia en Santiago de Compostela, en Galicia, y tenían, como digo, muchas propiedades, mucho dinero, y por lo tanto Rosario tuvo la mejor de las educaciones, estudió incluso en el extranjero, en Inglaterra y en Francia, y se sacó, al igual que su padre, siguió los pasos de su padre, se sacó la carrera de abogada. Pero curiosamente nunca ejerció, aunque en muchos sitios dicen que trabajó en el bufet de su padre. No es cierto, nunca llegó a ejercer la abogacía. No me preguntéis de qué trabajaba ni cómo se ganaba el sustento, porque no lo sé. No sé si es que simplemente se tenía alquiladas las propiedades de sus padres, que ya eran muy mayores. Bueno, en el momento de los hechos estaban fallecidos. Y se dedicaba a alquilar estas propiedades y básicamente vivía de lo que generaban las propiedades, pero realmente no conozco ningún trabajo en que ella haya desempeñado, porque, repito, en muchos sitios dicen que trabajó en el bufet con su padre, pero esto no es cierto. Ella nunca llegó a ejercer la abogacía. En un momento dado conoció a Alfonso Basterra y se casaron en febrero de 1996. Alfonso Basterra era un periodista bilbaíno, un periodista de Bilbao, del País Vasco, que también está en el norte de España, pero más para el centro, para quien sea fuera de España. Y este hombre estaba afincado en Santiago de Compostela desde los años 80 y además estaba especializado en información económica. Sin duda, la batuta de la relación la llevaba Alfonso, ya que Rosario tenía una personalidad mucho más sumisa y mucho más débil. Siempre tuvo problemas de ansiedad, de autoestima y de depresión. Estaba bajo tratamiento psiquiátrico en el momento de los hechos debido a un fuerte ataque de ansiedad tras el fallecimiento de sus padres en 2012 y debido también al divorcio con Alfonso por la infidelidad con este hombre. Volvemos otra vez atrás en el tiempo, nos remontamos a que Asunta fue adoptada en China y ellos se convirtieron en una de las primeras parejas pioneros en España en adoptar una niña de China, y por esto algunos medios de comunicación de allí, sobre todo de Galicia, cubrieron esta noticia con la adopción de la niña y demás, ¿no? Ellos hablando de cómo fue el proceso y de cómo lo pasaron y tal. Asunta era una niña de altas capacidades, lo que comúnmente se conoce como superdotada. Acudía a clase de varios idiomas, entre ellos pues inglés, francés, chino. Hablaba perfectamente español porque se había criado en España, obviamente, pero es que además en Galicia también se habla galego, se habla gallego. Es decir, 5 idiomas con 12 años. Pero es que también acudía a clases de música y tocaba el violín y muy bien, y el piano también muy bien. Hay vídeos de ella tocando ambos instrumentos y la niña tenía maña. Y aparte también iba a clase de ballet, de baile lírico y de baile así grupal y demás, que hacían funciones y de todo. Sus notas eran excelentes, era una niña muy obediente y muy inteligente. Estaba básicamente todo el día enfocada en sus clases extraescolares y en el colegio. Rosario y Alfonso, tras el último ataque de ansiedad de Rosario, empezaron a relacionarse mucho más y a compartir el día a día de Asunta. De hecho, le recetaron a Rosario, fue al psiquiatra, y le recetaron una medicación para calmar su ansiedad,
que era una benzodiazepina llamada lorazepam o nordiazepam. El nombre comercial es Orfidal, ¿vale? Un calmante. Este medicamento será altamente importante durante la investigación. El tema de la medicación lo llevaba su marido, Alfonso, porque como digo, ella era un desastre con patas. Él era el que se encargaba de ir a la farmacia y comprarle la medicación a su exmujer. Y era también el que le recordaba que se tenía que tomar la pastilla y demás. Era también el que principalmente también se coordinaba con los horarios de la niña, con ella y todo, ¿no? Y él le dijo que para que él se involucrara más y le ayudara con su, sobre todo, salud mental y su estabilidad emocional, debía de dejar de ver al hombre con el que le había puesto los cuernos, que no sabemos mucho de él, simplemente que era un empresario muy conocido allí en Galicia, que también tenía familia. Y él le dijo, pues si quieres que me involucre y que te ayude con tu ansiedad y demás, tienes que dejar de ver a la otra persona. Pero en realidad Rosario nunca dejó de ver al otro hombre y seguía poniéndole los cuernos a espaldas de Alfonso. Volvemos al momento del hallazgo del cuerpo y voy a comentar un poquito pues en qué situación se encontraba el cuerpo. Aviso para personas que pueda haber sensibles, ¿vale? Bien, Asunta estaba tumbada de cúbito supino, es decir, boca arriba, con el brazo derecho extendido al lado, completamente recto, y el izquierdo flexionado debajo de su barbilla. Estaba vestida con una camiseta de manga corta blanca con un dibujo así infantil en el centro, y esta camiseta estaba un poquito semilevantada. También llevaba unos pantalones de chándal azules, largos, azul oscuro, no llevaba zapatos ni llevaba calcetines. Cuando la encontraron orinada, claramente se ve la mancha de orín, y no tenía signos, principalmente no tenía signos de violencia, ni presentaba marcas ni heridas, a excepción de un hematoma en el labio inferior, que a simple vista parecía una marca por sofocación, que es cuando ejerces cierta presión con algún objeto como una almohada o un cojín, pues queda la marca de los dientes y de la presión de ese objeto. Y también había algo de sangre en las fosas nasales, que también puede ser producido por esa presión que ejerces, ¿no? Bien, tenía pequeñas laceraciones en los talones y en el omóplato derecho, muy posiblemente a causa de un pequeño arrastre para colocarla en la cuneta, es decir, que son marcas post-mortem. Y digo colocarla porque no fue tirada de manera en plan, ala, aquí la dejo, no, fue colocada, ¿vale? Con mimo, diría yo. Es duro expresar esta palabra porque estamos hablando del asesinato, pero realmente ellos utilizan esta palabra, ¿no? Con cuidado, con mimo. Observaron también que en la camiseta blanca había ciertos restos de alguna sustancia viscosa y blanca que también se asemejaba a esperma. Y justo debajo de su ojo izquierdo también estaba la misma sustancia. Al lado del cuerpo había 3 restos de cuerdas cortadas, como una típica cuerda de pita que se usa para el campo, para atar los senos de paja y cosas así, de plástico de color naranja. Este color es muy característico, ya que por la zona no había este tipo de color, ¿no? Es muy importante recordar esta cuerda de pita de plástico de color naranja. Bien, las 2 personas, los 2 hombres que encontraron el cuerpo, mintieron en su primera declaración, pero esto tiene una explicación muy sencilla. La Guardia Civil observó que es muy difícil ver, si pasas por ahí, el cuerpo de la niña en ese tramo en plena noche, porque como digo, no tenía luz de farola ni nada por el estilo. Entonces, solo pasando por ahí no se podía ver sin luz, ni sin linterna ni nada, y ellos no llevaban ninguna linterna. Era imposible que simplemente pasando la hubieran visto. Entonces resulta que ellos habían pasado anteriormente con un coche y habían visto el cuerpo gracias a los faros encendidos de este coche. Se bajaron del coche al ver el cuerpo, se aseguraron de que la niña estaba muerta y entonces dijeron, ahí va, tengo antecedentes y aún encima no tengo el carné de conducir, se me puede caer una muy gorda. ¿Qué hicieron? Se subieron de nuevo al coche, retrocedieron y se fueron por donde habían venido. Dejaron el coche
y su cargo de conciencia les hizo regresar al lugar para denunciar estos hechos, porque pueden ser unos que hacen trapicheos con drogas o que roban en 4 tonterías, pero vamos a ver, se trata del cuerpo de una niña de 12 años y no son unos desalmados. Entonces regresaron y denunciaron los hechos. Otra pareja vecina, que de hecho su casa se encontraba a tan solo unos metros, entre 30 y 50 metros del hallazgo del cuerpo de Asunta, aseguraron que habían pasado 2 veces esa noche paseando, era una noche de luna llena, y fueron sobre la medianoche con linternas. Era algo que hacían a menudo, salir a pasear cuando la noche estaba despejada y no estaba lloviendo, porque para quien no lo sepa, en Galicia llueve mucho. Y entonces ellos aseguran que no vieron el cuerpo. Recuerdo, sobre las 12 de la noche. Este caso es muy importante, los horarios. Así que según el testimonio de este matrimonio, el cuerpo tuvo que ser dejado entre pasada la medianoche, después de su paseo, y la 1:15 de cuando fue hallado. También dicen que solo escucharon a 3 coches y el último fue el de estos hombres, que también escucharon cómo retrocedía, tal y como dieron posteriormente en su segunda declaración. Bien, el cuerpo de Asunta fue trasladado al anatómico forense y esperó en una cámara frigorífica durante 12 horas antes de empezar a trabajar con él, con la autopsia. Además, la forense, en el lugar de los hechos del hallazgo, no le quiso tomar la temperatura por vía rectal, como es común, para no contaminar posibles pruebas de índole sexual. Por si ella había sido agredida sexualmente de alguna manera, el hecho de introducirle un termómetro pues, por vía rectal pudiera alterar este tipo de pruebas. Pero es que tampoco le tomó la temperatura ni por el oído, ni siquiera extrayendo una muestra de su hígado. Nada. Aún así determinaron que la niña había fallecido esa misma tarde entre las 7 y las 8 de la tarde. Voy a explicar un poco lo que es el examen forense. Digo lo mismo que con el hallazgo del cuerpo, puede resultar ser un poquito sensible para algunas personas. Una vez se ponen con el examen forense, descubren que el cuerpo presenta algunos hematomas, seguramente producidos por el breve arrastre, pero también presenta ligaduras en sus muñecas y en sus tobillos. Los pulmones presentan cierta congestión, síntoma de una muy posible sofocación, como he dicho anteriormente. Cuando le colocas algo encima, un cojín o una almohada, pues los pulmones también se ven afectados por esto y en un examen forense se puede observar. Afortunadamente no presenta ningún síntoma de haber sido agredida sexualmente, sus genitales estaban totalmente intactos y normales para una niña de su edad de 12 años. Como digo, determinaron la causa de la muerte por sofocación y por ende es una muerte violenta que corresponde a un homicidio. El análisis toxicológico fue altamente importante y sin duda reveló muchísimo. De hecho, es el eje central en este caso. Asunta dio positivo en lorazepam y orfidal, que como he dicho antes son benzodiazepinas, y las dio en sangre, dio positivo en sangre, en orina, en pelo y en su contenido gástrico, en el estómago. El contenido en sangre en lorazepam era de unos 0,65 miligramos, lo que supondría una ingestión de más de 27 pastillas. Solo pueden determinar estas 27 pastillas porque hubo previamente pastillas que su cuerpo, su sistema ya había empezado a eliminar. Por ejemplo, con el orín ya había empezado a eliminar cierta sustancia y demás. Entonces creen que hubo más, pero solo pudieron determinar sí o sí estas 27 pastillas. Pero eso no es todo. Los análisis toxicológicos de cabellos determinaron que durante los 3 meses anteriores había recibido ciertas dosis elevadas de esta benzodiazepina y de nordiazepam, ambas medicinas que tomaba su madre, Rosario Portó. Mientras se realizaba el examen forense y el examen toxicológico de Asunta, la Guardia Civil se dirigía a casa de Rosario para informar sobre el hallazgo del cuerpo de su hija. Aunque estaban divorciados, esa noche pues estaban juntos en el piso, como es lógico, ¿no? Debido a las circunstancias. Los agentes les pidieron, por favor,
que narraran el último día paso a paso. Y según Rosario, Asunta, ella y Alfonso comieron juntos ese día sobre las 3 de la tarde en el piso de Alfonso, que como he dicho antes estaba a unos 50 metros de distancia del suyo, girando la esquina. Y estuvieron un par de horas jugando a las cartas allí en familia, hasta las 5 más o menos, y después Asunta bajó primero sobre las 5 de la tarde hacia el piso de Rosario para ponerse con los deberes. Y después Rosario, sobre unos 15-20 minutos más o menos, bajó ella detrás de ella, pasados 15 o 20 minutos. Esto es cierto, ya que la cámara de un cajero de una sucursal de un banco que hay ahí justo entre los dos domicilios captó tanto a Asunta y unos 20 minutos después a Rosario. Se ve ahí perfectamente cómo pasan las dos. Según Rosario, alrededor de las 6 de la tarde, las 6:10 más o menos, ella salió para ir a su casa de campo, que es una finca situada en Teo, y dejó a Asunta dentro de la casa haciendo los deberes en su piso. Fue a por el coche en un garaje próximo, en una calle paralela, y dio la vuelta para recoger unas bolsas que se había dejado en su casa. Aparcó ahí en segunda fila y tras esto pues cogió las bolsas y puso rumbo hacia su finca. Llega a las 18:33 a la finca, ya que queda registrado en la alarma de la casa de esta. Cuando desactiva la alarma, esto queda reflejado en si pides luego los datos de la alarma y demás, ¿no? Vale. Y se vuelve a conectar a las 20:50 de esa misma tarde, unas 2 horas y 20 minutos después. En ese momento se encuentra con una vecina, justo cuando ya se iba de camino otra vez a Santiago, a su piso, y le dice que no puede pararse mucho a hablar porque lleva prisa, porque ha dejado a Asunta haciendo los deberes en el piso. Y bueno, entonces, según ella, se va. Alrededor de las 9:30 llega a su piso y desconecta la alarma, la cual también hay constancia de que se desactiva efectivamente a esa hora. Es entonces cuando se percata de que Asunta no está en el piso, no está haciendo los deberes, y llama a Alfonso para ver si la niña está con él. Y él entonces le dice que no. Empiezan a llamar a los amigos, realizan numerosas llamadas a varios conocidos, y cuando todos le dan la negativa, pues es cuando Alfonso acude al piso de Rosario para buscarla, a ver qué pasa, y la busca un poquito por la calle. De hecho, el mismo cajero de antes capta a Alfonso pasando varias veces por delante, en concreto 3 veces por delante, y se supone que estaba buscando a su hija. Después de esperar un tiempo prudencial, alrededor de las 10 de la noche, 10:30 de la noche, ambos se presentan en comisaría para denunciar la desaparición de su hija Asunta. Decir que Rosario y Alfonso mencionaron que a mediados, y esto es muy importante, del mes de julio, unos 2 meses antes, un hombre misterioso o un encapuchado misterioso con guantes entró en el piso de Rosario a las tantas de la madrugada e intentó asfixiar a Asunta, que la niña se despertó de un fuerte grito, obviamente, y cuando fue Rosario a la habitación para ver qué le pasaba, el hombre salió corriendo empujándola, de hecho le dio un tortazo y le dejó un moratón en la cara. Asunta se lo comentó esto a una amiga por móvil, en plan mensaje, en plan, me han intentado asesinar, y a la madre de esta. Iban en el coche, empezaron a contarse otra vez, iban en el coche, la amiga le preguntó por esto, y conducía la madre de la amiga, y ella, pues sí, me atacaron de noche, tal, no sé qué, y la madre iba conduciendo, iba flipando, mirando atrás, en plan, que Asunta, ¿es esto en serio? Y así, sí, es todo de verdad. Entonces esta madre, preocupada, obviamente, llamó a Rosario y le dijo, oye, ¿es esto verdad lo que ha dicho Asunta? Y Rosario dijo, sí, es verdad, ¿denunciaste esto? Y resulta que Rosario fue en su momento a denunciar estos hechos con la niña. O sea, fue entonces cuando fue a denunciar lo que le había pasado a la niña y le dijeron que tendría que llevar a su hija a un hospital para que le realizaran un parte médico porque tenía ciertas marcas en el cuello producto de la estrangulación de este sujeto, ¿no? Pero al salir de la comisaría, en lugar de dirigirse al hospital para que le hicieran este parte médico, cogió y simplemente se fue a su casa y nunca denunció.
O sea, entran, recapitulemos, un misterioso hombre o persona encapuchada con guantes entra a las tantas de la madrugada en tu casa, ataca a tu hija y no denuncias. Claro, los agentes le preguntaron cómo a narices entró este hombre en el piso y ella dijo, es que soy una mujer muy despistada y me dejé las llaves en la puerta. Qué casualidad que cuando te dejan las llaves en la puerta puestas, entra alguien para asesinar a tu hija, pero preparado, en plan encapuchado, con guantes. O sea, no estamos hablando de un primer piso, no estamos hablando de una planta baja, era un piso en un edificio. O sea, hola, no lo entiendo. Es muchísima casualidad. Y también qué casualidad que 2 meses después, esta misma niña que fue atacada en su casa, en su cama, aparece muerta en una cuneta, también con signos de asfixia o de sofocación. O sea, no sé, ¿a alguien más le parece extremadamente extraño? Durante las declaraciones, obviamente Rosario había mencionado, como he dicho anteriormente, que se había dirigido a su finca situada en Teo, así queda reflejado en la alarma cuando la desactiva y la vuelve a activar, y entonces los agentes les pidieron por favor que les acompañaran a esa finca porque tenían que revisarla, tanto Rosario como Alfonso. Rosario se puso en ese momento extremadamente nerviosa, que ella no quería ir, que ella estaba esperando a ver si venía su hija, le habían informado ya que la niña estaba muerta, recuerdo. Que no, se puso muy nerviosa y fue el propio Alfonso el que le tuvo que convencer para que se montara en el coche leches y que pusieran rumbo a Teo con la Guardia Civil. Bueno, cuando llegaron, Rosario empezó a decir que se estaba orinando, que tenía que hacer pis y que no podía aguantarse, que se estaba orinando muchísimo, que no podía aguantarse. O sea, pararon el coche, salió disparada del coche, subió las escaleras de la casa. Y claro, un policía fue detrás de ella. Se supone que iba buscando un baño porque no podía aguantarse el pipí, ¿vale? Menos mal que iba detrás este agente porque Rosario no se metió a un cuarto de baño, se metió a una habitación normal y corriente con una cama y tal. Y nada más, él iba detrás, nada más entrar en esta habitación, ella fue a coger una papelera que había en esta habitación, pero entonces el agente la apartó y cogió él la papelera. Y vio lo que había dentro de esta papelera. Dentro de esta papelera había una mascarilla, un pañuelo mojado que tras ser analizado se encuentra ADN de Asunta y de Rosario. Y por último, y más importante por cierto, un trozo de cuerda de pita de plástico de color naranja, al igual que las encontradas en la escena donde se halló el cuerpo de la pequeña Asunta. Además, añadir, después de esto, que finalmente Rosario no tuvo que ir al baño durante toda la tarde que duró, o sea, durante todo el día que duró el registro en esta finca. Se le debería de meter el pipí para adentro, ¿verdad que sí? Bien. Tras este incidente, Rosario obviamente pasa a ser la principal sospechosa del caso, del crimen de su hija, y por ello lo primero que hace la policía es comprobar las cámaras de seguridad, tanto del cajero de la calle donde vivían como de numerosas cámaras que podrían haber captado el momento en el que ella fue, de hecho, hacia la finca de Teo con su coche. Ella conducía un Mercedes de estos clásicos de color verde botella. Bien, efectivamente localizaron unas cámaras de una gasolinera que captan el coche pasando de largo por la carretera de Rosario, cuando ella dijo que iba a la finca de Teo. Localizaron, como digo, el vehículo, y cuando ella dice que iba sola, en estas cámaras vieron una figura de complexión más pequeña que ella en el asiento del copiloto y además vistiendo una camiseta o una prenda blanca, como la que portaba Asunta cuando hallaron su cuerpo. Tras esto, la Guardia Civil procedió al arresto de Rosario Porto el día 24 de septiembre durante el funeral de Asunta. Sí, tristemente. Resulta que la incineraron a Asunta. Y esto me sorprende porque, me sorprende que le dieran los permisos y el visto bueno para poder incinerar el cuerpo, ya que la ley española contempla de que si hay indicios de homicidio, como es este caso,
un cuerpo no puede ser incinerado hasta pasados 5 años. Y aún así las autoridades permitieron su incineración. Eso sí, recogieron multitud de pruebas de ADN, de sangre, de cabellos y demás. En el tanatorio, tras la cremación y antes de la misa del funeral, se personaron allí los guardias civiles y de una manera muy discreta y muy profesional, tengo que decir, porque la sacaron en plan, Rosario, tengo que comentarle una cosa, venga un momento aquí. Entonces la sacaron así un poco para afuera, alejada, cuénteme, ¿cómo está llevando esto? Mientras la iban conduciendo hacia el coche y ella, pues estoy muy mal, pues tal, no sé qué, y él le iba dando conversación, cuénteme, ¿ha usted hablado con los psicólogos que le ponen a disposición? Y, sí, estoy hablando con mi psiquiatra, tal, no sé qué, y así poco a poco la fue conduciendo a su coche. Le dijo, entremos en el coche que estaremos más tranquilos para hablar, y una vez ya en el interior del coche le comunicó, Rosario Porto, está usted detenida por el presunto homicidio como sospechosa por el presunto homicidio de su hija Asunta Basterra. Desde mi punto de opinión fue una detención brillante, porque lo que podría haber sido un dramón en un tanatorio con literalmente el cuerpo presente, la familia, todos llorando y demás, se convirtió en algo discreto y muy profesional. La Guardia Civil, por supuesto, empezó a interrogar al entorno de Asunta, y las profesoras de inglés y de francés tenían testimonios que dar. De hecho, aseguraron que en más de una ocasión Asunta había tenido algún que otro desmayo o vaivén o que se quedaba en clase dormida. La de baile también. Ellas dicen que al comentarle esto a su madre, ella aseguró que Asunta tenía alergia y que estaba tomando antihistamínicos, que por cierto producen somnolencia. Pero Asunta siempre negaba esto a las profesoras. De hecho, en un momento dado se acercó a ella diciendo, cuando veía a la niña medio dormida, le decía, ¿qué pasa, Asunta? ¿Que tienes sueño debido a los antihistamínicos de la alergia o qué? Y ella decía, yo no tengo alergia. Es mi madre que me da unos polvos blancos que saben fatal y que me dan sueño. Tal cual. Puesto que la compra de los medicamentos de Rosario se ocupaba Alfonso, él era el que llevaba este tipo de cuestiones, empezaron a ver el registro de compra de estos medicamentos, ¿vale? Y a relacionarlo con los incidentes de somnolencia que las profesoras habían comentado, que había tenido Asunta, los desmayos, las faltas de asistencia a clase, porque supone que estaba enferma o indispuesta, en fin. Fueron varias veces, pero casualmente coincidían. O sea, tras la compra, por ejemplo, del Lorazepam y del Nordiazepam, de 2 a 5 días o los 2 días siguientes, Asunta tenía un episodio de desmayo o faltaba a clase o un sueño extremo en sus clases, este tipo de cositas. Es entonces cuando el juez ordena también la detención de Alfonso Basterra. Y, por cierto, los colocan a ambos en el calabozo, en celdas, una enfrente de la otra, ¿vale? Y les colocaron grabación con cámaras, y es entonces cuando la magia empezó a aflorar. Observar. Lo digo por eso. Tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación calenturienta que nos va a generar muchos problemas. Bueno, por eso. Muchos. Silencio. Y que yo ahogase a todo cuanto insecto había con un cojín no quiere decir que vaya ahogando a la gente con cojines. Pues claro que no, mi vida. Pues claro que no. Pero fíjate la que has montado. Claro. Pero como no tiene otra cosa, dicen sospechosos, los padres. Ya, pero yo fui tan tonta que todas las cosas que tú me mandabas para que el día que entrases en razón, hacerte ver el daño que me hacías, Ya. innecesariamente, Alfonso. Ya lo sé. Bueno, ya está. Y te repito que yo maté arañas a cojinazos y que hiciésemos las risas con que las ahogaba, Claro. no significa y que luego tú lo hicieses también, no significa que vayamos. Ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, ahora tranquilo.
tranquilicémonos y dejemos que actúen y que trabajen. Pero me entiendes, ¿sabes? Ahora, todas esas cosas pueden, yo que sé, dar lugar a pensar, ¿sabe Dios qué? Claro, no, pero no pasa nada, no hay nada. Y lo otro, Alfonso, lo otro. No hay nada, Siento haberte hecho tanto daño. no pasa nada. El pasado está, nena. Hay muchas partes de esta conversación que podemos analizar, sobre todo desde mi punto de vista son muy destacables cuando Rosario le recrimina a Alfonso que su mente calenturienta les traerá muchos problemas, además se lo dice 2 veces, o si le dio tiempo a eso y a lo otro, preguntas que por el momento, por cierto, siguen sin responderse, pero son cuanto menos sospechosas, sinceramente. Por su parte, la Guardia Civil con la científica proceden al registro de la finca de Teo, de la Casa Grande, a la casa de Alfonso y a la casa, o sea, al piso de Alfonso, donde residía Alfonso, y al piso de Rosario, donde residía con Asunta. Cabe destacar las imágenes de Rosario riendo durante el registro de la finca de Teo, que duró varias horas porque era una finca gigantesca y necesitaron de varios operarios. Pero salta, en fin, llama la atención porque hace 2 días que ha enterrado a su hija, literal. Entonces, no sé. También salieron expertos en el documental diciendo, por ejemplo, que el registro había durado varias horas y que en esas horas pues se va hablando de conversación, que, en fin. Pero a mí me llama la atención. Y desde luego a la prensa española le llamó muchísimo la atención. También hay que destacar que durante el registro en el domicilio de Alfonso buscaban su portátil y su teléfono móvil porque tenía que tener portátil ya que él era periodista y no aparecen por ninguna parte. Y no fue hasta el tercer registro de este piso que el portátil apareció dentro de su maletín y, atención, justo en la entrada del piso. O sea, puesto ahí en la entrada del piso. Y el teléfono móvil estaba encima de una de las mesitas de noche de su habitación. O sea, era un piso muy pequeño realmente, era un apartamento. O sea, ¿cómo es posible que se les pasara esto? O sea, ¿no lo vieron o fueron colocados ahí después? De hecho, hay fotos del primer registro y hay fotos del tercer registro, y las fotos del primer registro no se ve el ordenador, pero en las fotos del tercer registro sí que se ve el ordenador. Bueno, cuando encuentran el ordenador, o bueno, cuando llevan el ordenador, mejor dicho, al piso y lo encuentra la policía, analizan el portátil y descubren que aunque era la herramienta de trabajo habitual de Alfonso, no encuentran absolutamente ninguna huella de Alfonso. Solo había huellas de una persona que hasta la fecha no se ha podido identificar y una sola huella de la propia Asunta en el botón de la disquetera para meter DVDs y demás, ¿no? En el botoncito del DVD. Descubrieron también que fueron eliminados, y agarraos a la silla porque os vais a marear, 547.000 archivos como fotos y vídeos, creen que de carácter no por, y que alguien experto los había eliminado sin dejar rastro. Pero ¿cómo supo la policía que se trataban de fotos y de vídeos de carácter no por si no dejaron ningún rastro? Bueno, porque también vieron el historial, sí que pudieron ver el historial de Google, y ahí se veía que él consumía de manera muy habitual pues contenido no por de gustos asiáticos, tengo que decir. Bien. Empiezas entonces con las declaraciones de Rosario, en especial de Rosario, y esta cae en numerosas contradicciones en relación con sus primeras declaraciones ante la policía. Bailan horarios. Resulta que ahora no dejó a la niña en el piso estudiando, sino que la acompañó en el coche, pero que luego regresó para dejarla. O sea, ¿en qué quedamos, señora? Cabe destacar también un episodio muy particular en el que una amiga de Asunta mayor, recordad que Asunta era de altas capacidades, por lo tanto estudiaba con alumnos que eran de mayor edad que ella, y afirma que la vio esa misma tarde con su padre Alfonso, la tarde que pasó todo, en una calle muy cercana a su piso,
a eso de las 18:35. La madre acababa de ingresar la clave de la alarma de la finca de Teo, de campo. Y ella dice que vio a Asunta con su padre ahí comprando en una calle cercana, ¿no? La policía insiste en que seguramente se equivocó de día, pero ella insiste en que estuvo comprando y de hecho le enseñó el ticket de compra a la policía, que sale la fecha y la hora. ¿Cuál es la excusa ahora de la policía? Que seguramente la máquina de tickets estaría errónea y que emitiría una fecha y una hora distintas. O sea, yo tampoco lo entiendo. ¿Cómo no se han centrado más en esta declaración de esta chavala? En fin. Entramos en más contradicciones. Analizan la camiseta de Asunta que llevaba cuando fue hallada y, como mencioné anteriormente, tenía rastros genéticos de un hombre, esperma, y deciden introducir este ADN en la base de datos. Se encuentran una coincidencia con un hombre de Madrid que en ese momento está acusado de una agresión sexual, en otro caso completamente diferente que nada tiene que ver con el de Asunta. Resulta que este hombre tenía una coartada infalible para el día del crimen de Asunta y la policía acaba descartando a este sospechoso y alegando que la muestra fue contaminada mientras se realizaba la investigación en el laboratorio. Creen que las tijeras usadas para cortar los trozos de camiseta también fueron usadas para cortar el preservativo de la agresión sexual de este hombre y que por ello hubo un match, una coincidencia. La policía también encontró restos de vómitos de Asunta en el asiento trasero, la parte trasera del coche de Rosario Porto en el Mercedes verde. Y además, curiosamente, las alfombrillas habían sido quitadas de allí y a día de hoy siguen sin aparecer esas alfombrillas. Lo que está claro es que la niña fue transportada en ese coche debido a este hallazgo, puesto que vomitó. Y es altamente probable que fuera por la ingesta desproporcionada de las pastillas de las benzodiazepinas. Llevaba 0,65 miligramos en sangre cuando lo aportado por una pastilla es de 0,02. O sea, estamos hablando de una ingesta mortal. Y esto tras ser analizada una vez muerta, es decir, que su sistema ya había empezado a eliminar parte de esta ingesta de pastillas y que seguramente era mucho más superior a 0,65 miligramos. La ropa de Rosario también arroja indicios muy importantes en este caso porque encuentran restos de polvos blancos que al cotejarlos descubren que es orfidal, la benzodiazepina que tenía Asunta en el organismo. Al preguntarle por esto a Rosario, ella no sabe qué decir ni puede explicar cómo ha llegado esos polvos blancos a su falda. Pasamos ahora al juicio. El juicio se celebró 2 años después del hallazgo del homicidio de Asunta, en octubre de 2015. El 30 de octubre, Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron hallados culpables por el homicidio de Asunta Basterra y los consideraron a ambos coautores. Fueron condenados cada uno a 18 años de prisión. Finalmente, en el inicio del año 2020, en enero, Rosario Porto se quitaba la vida en la cárcel. Ya había sufrido algún intento de automuerte, sabéis que no puedo decir en YouTube la otra palabra, y de hecho estaba con una reclusa sombra, las llamadas reclusas sombras, que son las que son reclusas de confianza que ponen allí para vigilar pues para que no se hagan daño otras reclusas que estén en peligro de hacerse daño, de infligirse algún tipo de daño y demás, ¿no? Pero a Rosario la hallaron con una soga al cuello, colgada de la ventana de su celda, cuando fueron a hacer el recuento por la mañana temprano, es decir, que básicamente lo hizo cuando su compañera estaba dormida. A día de hoy, Alfonso sigue cumpliendo condena y sigue manteniendo su inocencia sobre el homicidio de su hija. También mantiene la inocencia de Rosario. Puesto que ya han pasado un tercio de su sentencia, o más de un tercio de su sentencia, creo que de hecho 2 tercios,
ya podría haber optado a algunos privilegios dentro de la cárcel, algunos permisos y demás, pero siempre los ha denegado todos. Es un hombre que mantiene un perfil bajo, siempre está en la biblioteca, siempre básicamente hace vida en la biblioteca, de hecho le llaman el bibliotecario y ya está. Y hasta aquí el caso de hoy. Este caso, para los que seáis de fuera de España, a lo mejor no lo conocéis, pero es uno de los más importantes de la criminología española. Hay un montón de preguntas sin responder porque muchos horarios no cuadran. O sea, cuando la niña, dicen, según el forense, la ingesta de pastillas se las administraron durante la comida a las 3 de la tarde. Pero como habéis observado, la niña pasa por delante del cajero, de la cámara del cajero, a las 5 de la tarde. Si le han dado un cóctel de pastillas, de 27 pastillas como mínimo, que fueron más, ¿cómo puede ir andando tan normal a las 5 de la tarde por la calle? Tendría que estar completamente cao. Esto no lo han podido demostrar. También Rosario menciona que dio de merendar a la niña, creo que fue un vaso de leche con algo de pan, no sé qué leche, es un bollito o algo así. Y a lo mejor se lo dio ahí, la ingesta de pastillas. Entonces, hay muchas preguntas aún por responder. ¿Quién era el misterioso hombre que entró en el piso de Rosario aquella noche de julio para atacar a la niña? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Es necesario mencionar que Assunta escribió un poema dedicado, bueno, era un trabajo de clase de literatura y hablaba sobre una historia que había pasado en un parque en el que habían matado a una mujer y que el hombre esposo de esa mujer fue a investigar la muerte y también fue asesinado y tal. Hay mucha gente que relaciona esto con los abuelos de Assunta, los padres de Rosario, que como mencionaba anteriormente, murieron y por lo visto murieron en extrañas circunstancias. Bueno, simplemente murieron. Creo que no les hicieron ni la autopsia ni nada, pero murieron como con muy poco tiempo de diferencia el uno del otro y Assunta es posible que hiciera referencia a este caso, a la muerte de sus abuelos, con los que los adoraba y ellos la adoraban, y lo hizo en este pequeño cuento que escribió en clase de lengua castellana, ¿no? Entonces es posible que allí, esto no lo menciona en el juicio, pero la gente sí que se ha hecho suposiciones, los expertos y demás dicen que es posible que Assunta supiera que en realidad Rosario y Alfonso se quitaron de en medio a los abuelos, a los padres de Rosario, que ella lo supiera y que por acallar a la niña pues se la quitarán también de en medio. Recordar que eran el padre de Rosario principalmente quien tenía este gran patrimonio, pues tenía mucha pasta, mucho dinero. Entonces, a lo mejor ella supo algo, sabía algo, no lo sabemos. A lo mejor fue un suicidio, perdón, a lo mejor fue una muerte voluntaria por parte de Assunta y los padres para taparlo hicieron pues todo el tema de las cuerdas, de dejarla en la cuneta, algo así como John Bennett Ramsey. Hay muchas preguntas por responder en este caso, pero oficialmente ya está cerrado. Uno de los uno de los culpables ya está fallecido y el otro pues sigue cumpliendo su pena. Y hasta aquí el caso de hoy, el famoso caso de Assunta Basterra, Operación Nenúfar. Si no habéis visto el documental y os apetece verlo, lo recomiendo. Está en Netflix, son 4 episodios, es buenísimo y de verdad se tomaron mucho mimo a la hora de hacer el documental. Eso sí que es un documental, no como el de Rosa Peral o el de Mario Biondo. Pero en fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, si os ha parecido interesante, dadle a me gusta, compartidlo. Activa la campanita ya que os avisa cada vez que subo nuevo vídeo todos los miércoles y los domingos. Y yo sin más me despido hasta el próximo vídeo. Adiós.